Hay noches que no aparecen en los libros de historia. Noches que fueron enterradas junto con sus víctimas, cubiertas de silencio oficial, de conveniencia política, de miedo. Noviembre de 1936. Madrid está rodeada. Los cañones de Franco truenan a pocos kilómetros de la Gran Vía. La ciudad huele a pólvora, a miedo, a traición. Y en medio de ese caos, algo ocurre en las afueras de la capital que durante décadas nadie querrá explicar. Columnas de camiones salen de las prisiones de Madrid en la oscuridad. Dentro, hombres esposados, aterrados, sin saber a dónde los llevan. Sacerdotes, militares retirados, periodistas, funcionarios, padres de familia. Algunos ni siquiera saben por qué fueron detenidos. Los camiones atraviesan la noche madrileña y se detienen en un lugar llamado Paracuellos del Jarama. Un pueblo tranquilo, olivares, tierra rojiza. Y allí, en grupos, los hacen bajar. Suenan disparos, una y otra vez. Durante semanas. Cuando termina, más de 2000 personas yacen en fosas comunes. 2000. Y nadie, durante 40 años de dictadura franquista y décadas de democracia, nadie recibe una respuesta oficial sobre quién dio la orden. Pero hay un nombre que aparece una y otra vez en los archivos. Un nombre que sus defensores rodean de gloria y sus acusadores rodean de sangre. Un hombre que en noviembre de 1936 tenía 21 años, era el responsable del orden público en Madrid, y que décadas después sería aplaudido en el Congreso de los Diputados como uno de los padres de la democracia española. Santiago Carrillo. Hoy abrimos dos archivos. Hoy leemos los documentos que estuvieron guardados en Moscú durante 70 años. Hoy escuchamos a los historiadores que dedicaron su vida a esta pregunta. Y hoy, por fin, vamos a intentar responder lo que España lleva casi un siglo sin querer responder. ¿Fue Santiago Carrillo un héroe? ¿O fue un asesino? Quédate, porque lo que vas a escuchar cambia todo lo que creías saber. Para entender lo que pasó en Paracuellos, primero tienes que entender quién era Santiago Carrillo. Y para entender quién era Santiago Carrillo, tienes que entender la España que lo fabricó. Nació el 18 de enero de 1915 en Gijón, Asturias. Su padre, Wenceslao Carrillo, era un dirigente socialista conocido en toda España. Desde niño, Santiago no jugaba a ser futbolista ni a ser torero. Jugaba a ser revolucionario. A los 12 años ya leía panfletos políticos. A los 16 escribía artículos en prensa obrera. A los 17 era secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid. 17 años. Mientras otros chicos de su edad pensaban en el cine y en las chicas, Santiago Carrillo pensaba en la revolución mundial. Y era brillante, eso hay que decirlo. No era un fanático sin cerebro. Era exactamente lo contrario. Un hombre de inteligencia afilada, de oratoria hipnótica, de una disciplina casi monástica. Los que lo conocieron en aquella época hablan de alguien que entraba en una habitación y la llenaba, que hablaba y convencía, que miraba y evaluaba. Un líder nato en el peor sentido posible. El tipo de hombre que puede arrastrar a miles hacia la luz o hacia el abismo. En 1936, con 21 años, da el salto que lo cambia todo. Las juventudes socialistas se fusionan con las juventudes comunistas. Y Carrillo, en una maniobra política que sus rivales socialistas nunca le perdonarán, se convierte al comunismo y se queda con el control de la organización unificada. De golpe, pasa a dirigir la organización juvenil más grande de la izquierda española. Y detrás de él, invisible pero omnipresente, está la mano de Moscú. Porque hay algo que los manuales escolares nunca cuentan con suficiente claridad. En 1936, el Partido Comunista de España no era un partido español. Era una extensión del aparato soviético. Sus dirigentes recibían instrucciones de la Comintern. Sus decisiones pasaban por el filtro de los asesores del NKVD, la temida policía secreta de Stalin, que en aquellos meses pululaban por Madrid con identidades falsas y objetivos muy precisos. Y el joven Carrillo, ambicioso, brillante, perfectamente moldeado por años de formación ideológica,
Era exactamente el tipo de cuadro que Moscú necesitaba en una ciudad sitiada. Cuando en noviembre de 1936 el gobierno republicano huye de Madrid hacia Valencia, sí, huye, abandona la capital a su suerte, se crea la Junta de Defensa de Madrid, un gobierno de emergencia para una ciudad en guerra. Y en esa junta, Santiago Carrillo ocupa la Consejería de Orden Público. Es responsable de las cárceles, de los presos, del orden en las calles. Tiene 21 años. Tiene poder de vida o muerte sobre miles de personas. Y la ciudad está a punto de caer. Lo que ocurre a continuación es lo que lleva casi 90 años sin una respuesta definitiva. Es imposible entender Paracuellos sin entender el terror que vivía Madrid en aquellas semanas. No el terror abstracto de los libros de historia. El terror real. El terror físico. Las columnas de Mola y Varela están a 5 kilómetros. Se escuchan los cañones desde el centro de la ciudad. Los vecinos duermen en los sótanos. Los hospitales están desbordados. Y por las noches, grupos de milicianos incontrolados recorren las calles ejecutando a quienes consideran enemigos, reales o imaginarios. En las cárceles de Madrid hay en ese momento entre 8 y 10.000 presos. Una mezcla brutal. Criminales comunes, presos políticos, militares sospechosos de simpatías franquistas, sacerdotes detenidos en los primeros días de la guerra, civiles arrestados por denuncias de vecinos, algunos inocentes que simplemente estuvieron en el lugar equivocado. Y sobre todos ellos flota una pregunta que la Junta de Defensa no puede ignorar. ¿Qué pasa si las tropas de Franco entran en Madrid y liberan a esos presos? La respuesta que se da a esa pregunta es la que convierte noviembre de 1936 en una mancha que nunca se borrará. A partir del 7 de noviembre, los traslados comienzan. Los presos son sacados de la cárcel Modelo, de la prisión de Ventas, de otros centros de detención. Se les dice que los trasladan a cárceles más seguras, lejos del frente. Los camiones salen de noche. El destino son los campos de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz. Y allí, en operaciones que se repiten durante semanas, los presos son fusilados en grupos y enterrados en fosas. Los historiadores más serios calculan entre 2.200 y 2.500 víctimas. Otros elevan la cifra. Nadie la baja de 2.000. 2.000 personas ejecutadas sin juicio, sin sentencia, sin proceso legal de ningún tipo. En nombre de la República. En nombre de la Revolución. En nombre de la seguridad de Madrid. ¿Y Carrillo? Carrillo, como responsable de orden público, firma en esas semanas documentos relacionados con los traslados de presos. Eso es un hecho documentado. Lo que no está documentado con total claridad es si firmó órdenes de ejecución o simplemente órdenes de traslado que otros convirtieron en sentencias de muerte. Esa diferencia, esa pequeña, terrible diferencia, es la que ha dividido a los historiadores durante décadas. Pero hay algo que los documentos soviéticos desclasificados en los años 90 hacen muy difícil de ignorar. En los archivos del NKVD en Moscú aparecen informes de los asesores soviéticos destinados en Madrid. En esos informes se describe la coordinación entre la Junta de Defensa y los agentes soviéticos para la gestión de los presos políticos. Se mencionan reuniones, se mencionan decisiones, y se menciona de forma inequívoca que los responsables españoles de esas decisiones son exactamente las personas que ocupan exactamente los cargos que ocupa Santiago Carrillo. Él siempre lo negó. Hasta el último día de su vida, con 97 años, seguía negándolo. Yo no di ninguna orden de fusilar a nadie, repitió en decenas de entrevistas. Había un caos total. Yo no controlaba nada. Fue la guerra. La guerra. Siempre la guerra. El gran absolvedor de conciencias del siglo XX. Pero 2.000 personas siguen enterradas en Paracuellos, y sus familias siguen esperando una respuesta. Durante décadas, la pregunta sobre Paracuellos tuvo un problema fundamental. Los documentos más importantes no estaban en España, estaban en Moscú. Guardados en los archivos del NKVD, enterrados bajo capas de clasificación soviética, inaccesibles para cualquier historiador que quisiera acercarse a la verdad.
Y mientras esos archivos permanecieran cerrados, Carrillo podía seguir negando. Porque sin documentos solo había testimonios. Y los testimonios, en política, siempre se pueden desacreditar. Todo cambia en 1991. La Unión Soviética se desmorona. Los archivos se abren, parcialmente, durante unos años de relativa transparencia que el Kremlin no tardará en clausurar de nuevo. Y en ese brevísimo intervalo, varios historiadores españoles y rusos consiguen fotografiar, copiar y extraer documentos que llevan décadas esperando ser leídos. Uno de esos historiadores es Ángel Viñas, catedrático de Historia Contemporánea y uno de los mayores especialistas en la Guerra Civil Española. Viñas pasa años revisando fondos del Archivo Estatal Militar de Rusia, del antiguo archivo de la Comintern, de los fondos desclasificados del FSB. Lo que encuentra no es una bala de plata. No es una orden firmada con el nombre de Carrillo al pie. Pero es algo quizás más revelador. Es el patrón, el sistema, la maquinaria. Los documentos soviéticos muestran que los asesores del NKVD en Madrid, entre ellos el agente Alexander Orlov, cuya presencia en España está perfectamente documentada, estaban profundamente involucrados en la gestión de los presos políticos republicanos, no como observadores, como participantes activos. Orlov, que más tarde desertaría al oeste y escribiría sus memorias, describe en ellas reuniones con dirigentes de la Junta de Defensa, en las que se discutía explícitamente qué hacer con los presos considerados peligrosos. Pero hay un documento en particular que los investigadores señalan una y otra vez. Es un informe fechado en noviembre de 1936, redactado por un asesor soviético cuyo nombre aparece parcialmente tachado en la copia desclasificada. En él se describe una reunión de coordinación celebrada en Madrid para organizar los traslados de prisioneros. Y en la lista de asistentes españoles figura, con su cargo oficial, el responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid. El responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid era Santiago Carrillo. Sus defensores argumentan que estar presente en una reunión no equivale a dar una orden de fusilamiento. Es un argumento legalmente válido. Históricamente es mucho más complicado. Porque la pregunta no es solo si Carrillo apretó el gatillo. La pregunta es si sabía lo que estaba ocurriendo y si tenía la autoridad y el deber de detenerlo. Y a esa pregunta, los archivos de Moscú responden con una claridad incómoda. Sí, tenía la autoridad. Y no lo detuvo. El historiador Ian Gibson, biógrafo de Lorca y uno de los extranjeros que más ha estudiado la Guerra Civil Española, lo resume con una frase que se ha repetido en 1000 debates. Carrillo no necesitaba firmar nada. En una estructura como aquella, el silencio era la firma. El silencio era la firma. Aquí es donde la historia de Santiago Carrillo se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque si solo fuera la historia de un joven comunista que participó en una masacre durante una guerra civil, sería una historia trágica, pero no única. El siglo XX está lleno de ellas. Lo que hace a Carrillo diferente, lo que convierte su vida en algo que los guionistas de Hollywood no se atreverían a inventar, es lo que viene después. Después de la guerra, Carrillo pasa décadas en el exilio. París, Moscú, Buenos Aires. Sobrevive a las purgas estalinistas que liquidan a muchos de sus camaradas. Sobrevive a la derrota republicana. Sobrevive al franquismo. Y mientras Franco envejece y España se pudre bajo 40 años de dictadura, Carrillo desde el exilio se transforma. La transformación es paulatina, pero radical. El joven estalinista de 1936 se convierte en los años 60 y 70 en el principal teórico del eurocomunismo. Una corriente que propone un comunismo democrático, sin dictadura del proletariado, compatible con el pluralismo político y las libertades civiles. Es una herejía desde el punto de vista de Moscú. Y Carrillo la defiende con la misma inteligencia y la misma convicción con que antes defendía el estalinismo. El Kremlin lo detesta. Lo acusa de traidor. Le retira el apoyo económico al PC. Y Carrillo no solo no se rinde, sino que en 1977 hace algo que nadie esperaba. Algo que convierte su nombre en sinónimo de valentía política.
Regresa a España de forma clandestina, en plena transición, todavía ilegal su partido, con Franco muerto, apenas 2 años antes, y la democracia tambaleante. Se presenta en Madrid con una peluca y gafas oscuras que no engañan a nadie, y convoca una rueda de prensa que sacude al país. La imagen es poderosa. El líder comunista más buscado de España, el hombre que Franco llevaba décadas queriendo eliminar, aparece en Madrid sonriente, desafiante, sin miedo. El gobierno de Suárez podría detenerlo, podría expulsarlo, podría usarlo como excusa para que los militares más duros den el golpe que llevan meses amenazando. Y sin embargo, Suárez toma la decisión que cambia la historia. Lo deja estar. Semanas después, Carrillo está sentado en el Congreso de los Diputados como diputado electo del Partido Comunista de España. Un partido legalizado en un proceso que muchos dentro del ejército y la derecha consideran una traición imperdonable. Y cuando aparece en el hemiciclo, algo ocurre que nadie que lo vivió olvidará jamás. Los diputados de la derecha, los herederos del franquismo, se ponen en pie. No todos, pero muchos, y aplauden. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo el hombre al que Franco llamaba el mayor criminal de España termina siendo aplaudido por los herederos del franquismo? La respuesta está en lo que Carrillo hizo durante la transición, en los pactos que firmó, en los silencios que aceptó, en las víctimas que decidió no nombrar. Paracuellos entre ellas. El precio de la democracia española. Algunos historiadores lo llaman. El precio que Carrillo pagó por ser admitido en el nuevo sistema fue exactamente ese. No hablar de paracuellos. No pedir perdón, no abrir los archivos. Construir una narrativa de reconciliación que borraba la masacre de noviembre del 36, igual que el franquismo borraba sus propios crímenes. Un silencio por otro silencio. Una impunidad por otra impunidad. Y funcionó. Durante décadas, funcionó perfectamente. Mientras los políticos pactaban silencios y los historiadores debatían en los archivos, había personas que no tenían el lujo de la abstracción intelectual. Personas que cada vez que escuchaban el nombre de Santiago Carrillo, sentían algo que no era debate académico, que era rabia, que era dolor, que era la pregunta concreta, física, irreducible. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde están los huesos? María Salas tiene hoy 84 años. Su padre, Enrique Salas, era funcionario de correos en Madrid en 1936. Fue detenido en octubre de ese año, acusado de simpatías con el bando nacional. Una acusación basada en la denuncia de un vecino con el que su familia tenía una disputa por una deuda. Tenía 38 años. 3 hijos. Nunca regresó. Durante décadas, la familia Salas no supo nada. En tiempos de Franco era peligroso preguntar demasiado. El régimen usaba paracuellos como propaganda, pero las familias de las víctimas seguían sin nombres, sin fechas, sin lápidas. Cuando llegó la democracia, María pensó que por fin habría respuestas. Que alguien abriría los registros, identificaría los cuerpos, daría una explicación oficial. En cambio, lo que llegó fue el Pacto de la Moncloa, la Ley de Amnistía de 1977, y un mensaje implícito pero perfectamente claro. Esto no se toca. Yo fui a ver a un político del PSOE en los años 80. Recuerda María en una entrevista concedida en 2019 a un documental sobre paracuellos. Le dije que quería saber dónde estaba mi padre, y él me dijo textualmente: «Señora, hubo muertos en los dos bandos. Hay que pasar página». Le pregunté si él había perdido a su padre. No contestó. Pasar página. La expresión más cobarde del vocabulario político español del siglo XX. Las excavaciones en paracuellos del Jarama comenzaron de forma sistemática relativamente tarde, en los años 90, impulsadas por asociaciones de familiares y por algunos historiadores que decidieron que la verdad arqueológica era menos manipulable que la verdad política. Lo que encontraron confirma con precisión brutal lo que los documentos ya sugerían. Fosas organizadas, no improvisadas. Ejecuciones sistemáticas, no matanzas espontáneas de milicianos fuera de control. Alguien organizó aquello. Alguien dio las listas.
Alguien coordinó los camiones, los horarios, los grupos. El forense Francisco Echeverría, que ha participado en decenas de exhumaciones de la Guerra Civil Española, describe Paracuellos como una de las operaciones de ejecución masiva más organizadas del conflicto, comparable en su logística a las peores. Matanzas documentadas del bando franquista. Organizada. Esa palabra es clave. Las matanzas desorganizadas no necesitan un responsable con cargo oficial. Las matanzas organizadas, sí. Y mientras los forenses sacaban huesos de la tierra y los historiadores cruzaban datos de archivos soviéticos con registros de prisiones madrileñas, Santiago Carrillo seguía dando entrevistas. Seguía siendo invitado a universidades. Seguía recibiendo homenajes. En 2005, cuando el historiador César Vidal publicó un libro titulado directamente Paracuellos Katyn, que establecía un paralelo entre la masacre española y la masacre soviética de oficiales polacos, Carrillo amenazó con denunciarlo judicialmente. No por falsedad de los hechos, por las conclusiones. La querella nunca prosperó, pero el gesto lo dice todo. Un hombre que no tiene nada que ocultar no amenaza con abogados cuando alguien nombra Paracuellos. Un hombre que lleva 70 años construyendo una narrativa de héroe no puede permitirse que esa narrativa se agriete. Pero las grietas ya estaban ahí. Y cada fosa que se abría en los campos de Paracuellos las hacía un poco más grandes. Hay un nombre que aparece en casi todos los estudios serios sobre Paracuellos y que, sin embargo, durante décadas fue ignorado, ridiculizado o directamente silenciado por el establishment político español. Un nombre que incomoda precisamente porque no pertenece al bando franquista. No tiene ningún interés en rehabilitar a Franco, y aún así señala a Carrillo con una claridad que ningún historiador afín a la izquierda ha conseguido desmantelar del todo. Ese nombre es Melchor Rodríguez García. Melchor Rodríguez era anarquista. No era un derechista infiltrado. No era un agente de Franco. Era un militante de la CNTFAI, el sindicato anarquista más radical de España. Un hombre que había pasado años luchando contra el capitalismo y contra el Estado. Y en noviembre de 1936, cuando los camiones de Paracuellos ya llevaban semanas saliendo de las cárceles madrileñas, Melchor Rodríguez hace algo que le costará décadas de marginación histórica. Intenta detenerlo. Nombrado director general de prisiones a finales de noviembre de 1936, Rodríguez llega al cargo cuando las masacres ya han comenzado. Lo que hace a continuación es extraordinario. Recorre las cárceles personalmente. Ordena que ningún preso sea trasladado sin su firma. Se enfrenta directamente a los milicianos que llegan a buscar prisioneros con listas en la mano. En varios casos documentados, se planta físicamente delante de los camiones y se niega a dejar pasar a los presos. Es amenazado. Le dicen que lo van a matar. No se mueve. Los historiadores calculan que la intervención de Melchor Rodríguez salvó entre 1.000 y 1.500 vidas. Presos que estaban en las listas, que ya tenían asignado un camión, que ya tenían asignada una fosa, y que sobrevivieron porque un anarquista de 40 años decidió que su conciencia valía más que su carrera y quizás que su propia vida. Cuando termina la guerra, Franco lo encarcela. No por las matanzas, sino por ser anarquista y haber luchado en el bando republicano. En la cárcel, algo ocurre que es uno de los episodios más extraños y conmovedores de toda esta historia. Varios de los presos que Melchor Rodríguez salvó en Paracuellos, ahora en libertad bajo el franquismo, se organizan para defenderlo en su juicio. Testimonian ante el Tribunal Militar Franquista que este hombre, este anarquista rojo, les salvó la vida cuando podría haberlos dejado morir. El tribunal, sorprendentemente, lo tiene en cuenta. Rodríguez sale de la cárcel con vida. Muere en 1972, 36 años después de Paracuellos, sin que la historia oficial española le haya dedicado una sola calle, un solo monumento, una sola mención en los libros de texto. Sus nietos llevan décadas reclamando un reconocimiento que el sistema político sigue encontrando incómodo. Porque reconocer a Melchor Rodríguez significa explicar de qué lo estaba salvando a la gente. Significa nombrar Paracuellos. Significa nombrar quién lo organizó. Y aquí está el detalle que hace que esta historia sea directamente explosiva.
Si Melchor Rodríguez, como director de prisiones, pudo detener los traslados cuando llegó al cargo, eso significa que los traslados podían detenerse. Que no eran el caos incontrolable que Carrillo describía. Que había una cadena de mando, que alguien en esa cadena de mando, antes de que llegara Rodríguez, no los detuvo, o los ordenó, o los permitió conscientemente. La pregunta ya no es si Carrillo sabía. La pregunta es por qué no hizo lo que sí hizo Melchor Rodríguez. Y esa pregunta, 70 años después, sigue sin respuesta oficial. Lo que ocurre después de Paracuellos es tan revelador como la masacre misma. Porque las atrocidades en tiempos de guerra son, trágicamente, parte de la historia humana. Pero lo que se hace después, cómo se gestiona la verdad, quién la protege y quién la entierra, eso revela algo sobre la naturaleza de un sistema político que va mucho más allá de un episodio de noviembre de 1936. El encubrimiento de Paracuellos no fue obra de una sola persona, ni de un solo partido. Fue una operación colectiva, sostenida durante décadas, que involucró a republicanos, a comunistas, a socialistas y finalmente, con una ironía perfectamente española, al propio régimen franquista, que prefería usar Paracuellos como propaganda, controlada antes que permitir una investigación real que pudiera complicar sus propias narrativas sobre la guerra. Empecemos por el lado republicano. Desde el primer momento, los responsables de la Junta de Defensa de Madrid elaboraron una versión oficial. Los presos murieron en un bombardeo. Los mató la aviación de Franco mientras eran trasladados a lugares seguros. Es una mentira tan burda que ni siquiera sus propios autores la mantuvieron de forma consistente. Pero en tiempos de guerra, con la censura activa y el miedo instalado en la ciudad, nadie la cuestionó públicamente. En el exilio, el Partido Comunista desarrolló una estrategia más sofisticada: el silencio selectivo. No se negaba Paracuellos directamente. Se hablaba de la guerra, de las atrocidades franquistas, de los bombardeos de Guernica, de las matanzas de Badajoz. Y Paracuellos simplemente no aparecía. No en los libros publicados por editoriales vinculadas al PC. No en las memorias de los dirigentes comunistas. No en los actos de conmemoración de la República en el exilio. Una masacre de 2000 personas borrada del relato oficial de uno de los bandos de la guerra civil. Con éxito, durante décadas. Pero la pieza más perturbadora del encubrimiento es la que involucra a la Unión Soviética. Los asesores del NKVD de que participaron en la coordinación de los traslados sabían exactamente lo que habían hecho. Y tenían los documentos que lo probaban. Esos documentos fueron clasificados y guardados en Moscú bajo los más estrictos niveles de secreto, no porque pudieran comprometer a la Unión Soviética directamente, sino porque eran la munición perfecta para destruir a los dirigentes comunistas de toda Europa Occidental en el caso de que alguna vez se volvieran incómodos para el Kremlin. Era, en el lenguaje de los servicios de inteligencia, un seguro, una palanca. Los comunistas españoles, italianos y franceses, que habían participado o tolerado operaciones del NKVD durante la Guerra Civil, estaban, sin saberlo completamente, atados a Moscú por esos archivos. Si alguna vez se desviaban demasiado de la línea soviética, los documentos podían aparecer. No necesitaban aparecer nunca para ser efectivos. Solo necesitaban existir. ¿Fue Carrillo consciente de esto? Los que lo conocieron bien dicen que sí. ¿Qué parte de su ruptura con Moscú en los años 60 y 70, su giro hacia el eurocomunismo, su desafío público al Kremlin, llevaba dentro, entre otras cosas, el cálculo de alguien que sabe que los archivos soviéticos lo comprometen y que prefiere adelantarse antes de que lo usen contra él? Si tú mismo te conviertes en el gran crítico del estalinismo soviético, los documentos que prueban tu pasado estalinista pierden parte de su fuerza destructiva. Dejan de ser una revelación y pasan a ser una contradicción en la que el acusado ya ha reconocido que se equivocó, sin nombrar exactamente en qué. Es un movimiento de ajedrez de una elegancia casi perversa. Y solo alguien con la inteligencia y la frialdad de Santiago Carrillo podía haberlo ejecutado durante décadas con tan poco coste político visible. Hasta que llegaron las excavaciones. Hasta que los huesos empezaron a hablar. El 18 de noviembre de 2002,
en el Pleno del Congreso de los Diputados, ocurre algo que nadie que siguiera la política española aquellos años olvidará fácilmente. La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en el marco del debate sobre la memoria histórica, pronuncia el nombre de Paracuellos en el hemiciclo y mira directamente a los escaños del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, heredero, político del PC, y pregunta en voz alta: ¿quién va a pedir perdón por esto? El silencio que sigue dura exactamente 4 segundos. Los periodistas que estaban en la tribuna de prensa lo cronometraron. 4 segundos en los que el Congreso de los Diputados, 76 años después de Paracuellos, no sabe qué decir. La respuesta que viene después es, en sí misma, una historia sobre España. Los diputados de izquierda contestan hablando de Guernica, de Badajoz, de las fosas del franquismo. Es una respuesta legítima. Las atrocidades del bando franquista son reales, están documentadas, fueron muchas veces más numerosas, pero no responden la pregunta, y todos en el hemiciclo lo saben. Carrillo, que en 2002 tiene 87 años y sigue siendo una figura pública activa, reacciona como siempre, con una mezcla de indignación, de victimismo y de esa habilidad única que tiene para convertir cualquier acusación en una discusión sobre el franquismo. Me quieren convertir en el responsable de todos los crímenes de la guerra, declara a los medios. Es una operación de la derecha para equiparar a víctimas y verdugos. Pero algo ha cambiado en 2002 que no existía en 1977. Existen las exhumaciones. Existen los informes forenses. Existen los documentos desclasificados de los archivos rusos. Existe una generación de historiadores que creció sin el miedo de la transición, sin la deuda emocional con los partidos que lucharon contra Franco, y que puede mirar a Paracuellos con la misma frialdad metodológica con que mira Badajoz o Guernica. Y esa generación produce, en los años 2000 y 2010, una serie de trabajos académicos que hacen algo que parecía imposible. Construyen un caso histórico contra Carrillo que no depende de la propaganda franquista, que usa fuentes republicanas, soviéticas, que es metodológicamente impecable, y que llega a conclusiones que los herederos políticos del PC no pueden desacreditar sin desacreditar también su propia metodología historiográfica. El trabajo más devastador es quizás el del historiador Julius Ruiz, de la Universidad de Edimburgo, publicado en 2005 con el título El terror rojo. Ruiz, que no tiene ningún vínculo con la derecha española y cuya obra es ampliamente reconocida en el mundo académico internacional, concluye tras revisar todos los archivos disponibles que la evidencia circunstancial contra Carrillo es abrumadora y que la hipótesis de que no sabía lo que ocurría es insostenible dado su cargo, su acceso a la información y la escala de la operación. Abrumadora. Insostenible. No son las palabras de un panfletista franquista, son las palabras de un historiador escocés en una monografía académica revisada por pares, publicada por una editorial universitaria internacional, citada en decenas de trabajos posteriores. Y sin embargo, cuando en 2012 Santiago Carrillo muere en Madrid a los 97 años, los grandes diarios españoles publican necrológicas que lo llaman héroe de la democracia, símbolo de la reconciliación. Uno de los grandes estadistas del siglo XX español. Paracuellos aparece en algunas de ellas, brevemente, como una controversia o una polémica. No como lo que los archivos sugieren que fue. Su crimen. 2000 personas en fosas de tierra rojiza, a las afueras de Madrid. 97 años de vida. 0 condenas. 0 reconocimientos oficiales de responsabilidad. Y una democracia que decidió, desde su mismo nacimiento, que algunos silencios eran el precio de la convivencia. ¿Lo fue? ¿Valió la pena? ¿Puede una democracia construirse sobre fosas sin nombre y seguir llamándose democracia? Esa es la pregunta que Paracuellos le hace a España. Y España, todavía hoy, no ha terminado de responderla.